Bien, ¿qué tal? Bueno, arranquemos con la última explicación de la práctica de la materia, ¿sí? Y vamos a empezar hablando sobre aliasing. Para eso vamos a retomar lo último que estuvimos hablando la clase pasada, ¿sí? No sé si recuerdan que habíamos visto que cuando uno tenía una serie de Fourier discreta, ¿sí? En particular tenía una cantidad finita de modos. Lo que pasaba era que si, por ejemplo, uno acá graficaba la parte real de los coeficientes de Fourier, si este es el número de onda acá, ¿sí? Y nada, uno por acá tenía el máximo número de onda que podía representar, que era pi sobre delta x, y por acá tendría menos pi sobre delta x, ¿sí? Y básicamente en el medio no tenía una cierta forma para los coeficientes, y por ejemplo que hagan algo así, y fuera de este intervalo era periódico esto, ¿sí? O sea, el hecho de quedarnos con finitos modos introducía periodicidad en el dominio de Fourier, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, acá tendremos algo que era así, y acá lo mismo, ¿sí? Justamente esta idea de periodicidad era para, como hicimos para en vez de trabajar entre 0 y 2pi, trabajar entre menos pi y pi, ¿sí? Em, sobre delta x, ¿no? Y entonces fíjense que ahora queda un poco más claro, ¿sí? Que acá lo que tenemos parece ser una cierta cantidad que es un K máximo, ¿sí? Fíjense que después de este K máximo la cosa se empieza a repetir. Bien, pero eso nos lleva a la pregunta de qué pasa si tengo K mayor que K máximo, ¿sí? Que eso en principio es algo que no lo puedo controlar, puede venir de un fenómeno físico que estoy estudiando en el laboratorio o en el contexto que lo estamos viendo. Puede ser que nuestra solución tenga este tipo de escalas, ¿sí? Acuérdense que K está asociado a la longitud de onda, ¿sí? ¿Qué pasa si nuestra solución tiene longitudes de onda muy chiquitas, o sea, K grandes? Entonces, lo que pasa es que se produce un fenómeno que se llama aliasing. Bien. Y entonces, veamos un poco gráficamente qué es el aliasing. Sí, para eso tengo una imagen acá que espero poder redimensionar sin muchos problemas. Medio malo el algoritmo de scrolling, pero ahí estamos, ¿sí? Entonces, esta imagen tal vez ya la conozcan y creo que también Pablo les mostró algo por el estilo, ¿sí? Pero básicamente lo que uno tiene es esto, ¿sí? Lo que uno tiene son las muestritas que están en azul, ¿sí? De una cierta señal, y fíjense que si yo lo que tengo es un seno, por ejemplo, bueno, un coseno en este caso, ¿sí? Pero que varía suavemente, entonces con estas 10 muestras lo puedo representar bien, ¿sí? Pero fíjense que podría tener un coseno de frecuencia bastante más grande, ¿sí? Y si yo sigo muestreando en el lugar, por ejemplo, si esto es espacio, ¿sí? ¿Sí? Em, si esto es espacio y sigo muestreando en los mismos lugares que muestreaba antes a mi señal, ¿sí? O mi función, em, fíjense que sigo viendo el coseno que yo veía antes, ¿sí? O sea, no tengo forma de con esas muestras solamente, sin ningún modelo por detrás, inferir que esto es coseno de 11x, ¿sí? En lugar de coseno de x. Entonces acá esto va a quedar mal muestreado, ¿sí? Voy a tener aliasing, ¿sí? Y acá, bueno, no pasa lo mismo. Bien. ¿Se entiende? El aliasing creo que deberían conocerlo por ahí de materias experimentales, ¿sí?
donde también las series de Fourier truncadas se usan un montón para el análisis de los datos. Bien, y entonces, ¿cómo es esto? Que es algo que este, muchas veces suele estar más asociado al análisis de datos, al diseño de instrumentos de medición, etcétera. ¿Por qué nos va a interesar? ¿Sí? Y básicamente porque cuando uno tiene DPs divertidas, ¿sí? No tiene términos no lineales. ¿Sí? Por ejemplo, en Navier-Stokes hay un término que es B nabla aplicado a B, que es más o menos B cuadrado, ¿sí? Es cuadrático en vez de ese término. Bien. Y entonces, fíjense qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, supongamos que nuestra f de x, ¿sí? Está dada como, no sé, un seno de 2x, ¿sí? Y entonces, una vez que en mi EDP yo le beso al cuadrado, ¿sí? Voy a tener seno cuadrado de 2x, y esto va a ser proporcional al coseno de 4x, ¿sí? Se excitan modos superiores. Bien. Entonces, al excitar modos superiores, va a tener que aumentar el K máximo que yo puedo resolver. Bien. Pero esto trae un problema, porque ahora ya no hay... Sí, recuerden que el K máximo está asociado a delta X y por lo tanto está asociado a la cantidad de puntos que yo tomo, ¿sí? Y fíjense que si integro un tiempo lo suficientemente largo, voy a terminar excitando cualquier K que se me pueda ocurrir. No va a haber un N que me alcance para evitar esto, ¿sí? Entonces, veamos cómo podemos hacer. Esto lo vieron de forma analítica en la teórica, así que para no repetir eso, vamos a hacerlo visual. Bien, ahí se ve el explorador, ¿no? Sí. Bien. Entonces, esto es básicamente el apunte que ustedes tienen con una pequeña diferencia. Perdí. Bien. Este es un gráfico que ustedes ya tienen. Sí, un applet. Sí, que describe un poco lo que pasa con el aliasing. Fíjense que básicamente esto es cuántos puntos por longitud de onda estoy tomando. Si tomo, si tomo 4 puntos por longitud de ondas, los puntitos negros son pueden considerarlos como el espectro real, posta de la función, ¿sí? Y lo naranja es lo que estoy resolviendo con el muestreo. Entonces fíjense que si achico la cantidad de puntos que tomo, que muestreo por longitud de onda, al principio la cosa se mantiene bien, ¿sí? Fíjense que, bueno, por ejemplo, estos máximos de acá ya no lo veo como un máximo, un poco porque justo ese K no está en mi grilla, ¿sí? Pero veo los máximos más chiquitos a cada lado. Bien. Pero por ahora la cosa sigue funcionando bien. Fíjense si sigo bajando un poco más.
Muestreo todavía menos la señal, todavía funciona bien. Tarda bastante en actualizarse, se hace un poco interactivo esto. Bien. Fíjense que si yo miro el periodo de esta señal que yo tengo acá, ¿sí? De esta función, todavía sigo viendo el periodo correcto. Fíjense, sin embargo, cuando tomo muy pocos puntos por muestra, ¿sí? Ya tomo 2 puntos, acá ya se empiojó la cosa. ¿Sí? Fíjense que ahora ya no tengo un máximo asociado a esto, estoy viendo una constante directamente. Y esto, bueno, este justo es un caso particular, ¿sí? Si sigo achicando, lo que empiezo a ver ahora, ¿sí? Es que fíjense que ahora estos máximos volvieron, pero se van a ir alejando progresivamente de donde está el máximo negro, ¿sí? Fíjense que ahora fueron a parar acá. Y si submuestreo todavía más la señal, ¿sí? Van volviendo, se van yendo para acá igual cero, ¿sí? Aun cuando corresponderían a un cap bastante más alto. Bien, ¿se ve cómo es el fenómeno del aliasing? ¿Sí? Si ven para el dibujito que mostré al principio, se ve más lindo porque justo hay una multiplicidad ahí. Nada, acá vemos como qué va pasando cuando le empiezo a errar por poquito y voy errándole cada vez más y cómo se va moviendo el espectro naranja con respecto al de verdad que era el negro. Bien, entonces, ahora con eso, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora pensamos que tenemos el producto de dos modos? ¿Sí? Para simplificar, pongamos seno de AX por seno de BX, ¿sí? Y hagamos el producto de eso y veamos cómo queda el espectro. Acá de nuevo es la misma idea, los puntitos naranjas son el espectro que yo veo, que yo computo, ¿sí? Y el negro, las crucecitas negras, es algo que podemos pensar que es el real, ¿sí? Entonces, bueno, vayamos cambiando A y B, ¿sí? Acá con el rombo rosa y el cuadrado verde están marcados como a qué K corresponderían a A y B. ¿Sí? Y arriba en el título tienen qué fracciones del K máximo que mi grilla soporte, ¿sí? Entonces, bueno, nada, si aumentamos B, vemos que aparecen los dos modos, ¿sí? Uno corresponde a la suma y otro a la resta, a la diferencia entre los Ks, ¿sí? Y nada, se va corriendo para la derecha. Bien, creo que ahí se ve bastante claro, ¿sí? Y bueno, si aumentamos A, pasa lo mismo, ¿sí? Donde además se separan un poco también, ¿sí? Pero se ve qué es lo que pasa. Bien. Y nada, por ahí hasta ahora va bien. Fíjense que naranja o sea, los puntos naranjas y las crucecitas negras, ¿sí? Que están fuera del cero, coinciden, ¿sí? Lo que está acá, esto con esto, con esto, con esto coincide, ¿sí? Y seguimos aumentando A y siguen coincidiendo. Bien, fíjense que justo dejan de coincidir cuando A y B son la mitad del K máximo, ¿sí? Que esto se relaciona con los dos puntos por longitud de onda que hablábamos más arriba. ¿Sí? Acá la cosa empieza a fallar. Y si ahora aumentamos un poquito más, empiezo a ver aliasing, ¿sí? Ahora este puntito naranja, ¿sí? Queda como casi espejado, ¿sí? Con respecto a la línea esta punteada, ¿sí? Con respecto a lo que hay en el espectro real. Fíjense dónde está esto y dónde está el espectro que yo estoy viendo, ¿sí? Y nada, y eso sigue pasando. Bien, pero bueno, entonces lo que yo quiero por ahora, ¿sí? Es buscar algún punto, ¿sí? Porque yo básicamente lo que quiero es que la energía que viene de esta no linealidad, la que, la que corresponde a Cas que mi grilla no puede representar, ¿sí? Poder separarla de alguna manera. Entonces ahí aparece la idea de tener un pedacito de la grilla que sea solamente para reservar la no linealidad, pero que después no la voy a usar, ¿sí? Y entonces aparece la idea
de acotar mis modos, ¿sí? a un cierto múltiplo de Kmax, ¿sí? O submúltiplo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo restringo hasta 2/3 del K máximo que mi grilla tiene, ¿sí? El producto, ¿sí? De hacer el rosa con el verde, me sigue quedando a la derecha, ¿sí? De esa línea punteada roja. Y si aumento un poco más, fíjense que todavía sigue quedando a la derecha. Sí, acá ya cuando están sobre el borde. Fíjense que si los aumentara un poquito más, si yo dijera, bueno, me quedo con casa hasta este punto, ¿sí? Ahora la interacción entre esos dos Ks me vino a parar acá, ¿sí? Entonces, si este fuera el máximo K que yo le permitiría a mi función tener, ¿sí? Ahora tengo el problema de que me aparece este de este modo naranja acá, que ahora ya no lo puedo distinguir porque piensen que yo acá en principio voy a poder tener un montón de modos y puede haber energía acá que genuinamente corresponde acá, ¿sí? Y voy a tener esto que en realidad debería estar acá y ahora ya no me lo puedo sacar de encima, ¿sí? Porque se me mezcló. Entonces, para esto es que uno dice, bueno, no sé si f es la función que yo estoy representando, ¿sí? Con la que estoy resolviendo una PD no lineal, entonces voy a restringir a que si la cantidad de puntos que estoy usando me da un cierto Kmax, voy a restringirme a que solo sobrevivan en todo tiempo los modos con 2/3 de Kmax, ¿sí? Este pedacito de acá me lo dejo como un buffer para que las cosas que se verían aliadas en principio, poder que me queden separadas, ¿sí? Me quedan a la derecha de la línea roja, me quedan separadas y entonces después me las puedo sacar de encima, sin que se hayan mezclado con todos los otros modos que tiene mi solución. ¿Se entiende esto más o menos? Intenta hacer una forma gráfica de ver lo que vieron con Pablo, ¿sí? Que es la cuenta. Tal vez para gente que también está acostumbrada a señales, esto lo digo rápido por las dudas, porque para no entrar en detalles si no lo conocen, pero lo que se llama el teorema de convolución, que es la equivalencia entre el producto en espacio de Fourier y una convolución en el espacio real o viceversa. Cuando uno tiene una serie truncada, ¿sí? Una cantidad finita de modos, se transforma en una convolución circular. Y la gente que hace electrónica o que hace señales, muchas veces está acostumbrada a esto, ¿sí? Que es básicamente lo que sería hacer lo que se llama zero padding, para transformar la convolución circular en una convolución lineal, que es lo que yo realmente quiero y es lo que, si yo hago las cuentas en Navier-Stokes, es lo que tendría que hacer. Bien. Bien, ahí volvimos a la hoja. Sí, sí. Bien. Después, si quieren, esa pequeña applet la puedo agregar al apunte, ¿sí? Tal vez así lo pueden ver más tranquilos. Pero entonces, lo que vamos a hacer para evitar el aliasing no lineal ¿sí? Y en particular, bueno, lo que yo dije, todo lo que yo mostré es para una no linealidad cuadrática, ¿sí? La misma idea se puede usar para otro tipo de no linealidades algebraicas, ¿bien? Pero entonces lo que hago es básicamente, si tengo una grilla con n puntos, ¿sí? Voy a poder calcular transformadas de Fourier
hasta módulo de Kmax igual a n sobre 2. Bien. Pero eso es lo que puedo hacer. Pero lo que voy a hacer es después retener, en cada iteración, voy a retener solamente los modos que verifican módulo de K menor o igual que 2/3 de módulo de Kmax. ¿Sí? Pero bueno, ahí hay un cachito que yo no estoy usando, ¿sí? Que es básicamente 1/3 de mi grilla espectral. ¿Sí? Y entonces ese intervalo lo dejo solo para resolver la no linealidad. Sin aliasing. Y después lo tiro, básicamente. Después lo filtro. Donde lo filtro quiere decir, mando a cero todos los coeficientes que caigan en esa zona. O mejor dicho, los coeficientes asociados a esos K. ¿Sí? Fíjense que la consecuencia de esto ¿sí? Que es que mi resolución real es 3/2 de delta X y no delta X. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto de aliasing? Pregunten, ¿eh? Bien, Ramiro abrió el micrófono, pero no se escucha. Dale, va por chat. Cada vez último la resolución no lo veo. ¿Sí? Fíjate que vos... bueno, vamos a hacerlo solamente 1D. ¿Sí? Fíjate que habíamos dicho que, bueno, por acá tendrás el 0, por acá tendrás K máximo, ¿sí? Este K máximo se asocia a longitudes de onda creo que hay un error ahí, ¿no? Porque serían longitudes de onda 2 delta X. ¿Sí? Pero vos ahora no vas a llegar hasta ese K máximo. Vas a llegar hasta uno por acá. Esta es la parte, la parte de números de onda que le vas a permitir tener a tu solución. ¿Sí? Este cachito de acá va a ser solo computacional, para que a la hora de calcular los términos no lineales, para que no se te vengan a la parte roja, que es la que vos estás queriendo resolver. Una manera de mantenerlos separados. ¿Sí? Pero entonces, si a tu solución le estás metiendo solamente nodos hasta acá, ¿sí? Lo que terminás es con una resolución efectiva, ¿sí? Que va a ser más grande. ¿Sí? O sea, mejor dicho, el paso espacial efectivo que vos en realidad estás usando es más grande. ¿Sí? En realidad creo que sería 3 delta X y acá en realidad sería 3 delta X. ¿Sí? ¿No? Pensándolo como las ondas que puedes resolver. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Pregunten, este es un tema que a veces por ahí cuesta
cuesta darle bien la vuelta, porque es un tema que además hay muchas formas de verlo, como casi todo lo que pasa con Fourier discreto, se usa en tantas áreas que hay tantos conceptos que son bastante parecidos. Y nada. Bien. No hay dudas entonces sobre aliasing. Pregunta si haces de-aliasing a medida que vas calculando. ¿Se te meten términos? Supongo que es al final. Bien, ¿a qué te referís con que se meten términos al final? Claro, la idea en Navier-Stokes es que vos tenés tu solución, ¿sí? Tiene modos acá, ¿sí? Por ejemplo, la condición inicial, ¿sí? Claro, si no haces de-aliasing vas a tener problema al final, exacto. ¿Sí? Porque pasa esto, ¿sí? Entonces acá vive B, pero vos después calculás B nabla B, ¿sí? Y B nabla B, como es cuadrático, bueno, este es un mal color, ¿sí? Acá estaría Kmax. ¿Sí? B nabla B ahora te va a ocupar toda tu grilla, ¿sí? Y entonces después lo que haces es calculás una versión filtrada, ¿sí? Que va a tener solamente esto, ¿sí? Y esto de acá, lo verde que quedó, lo tirás básicamente, ¿sí? Y entonces después en Navier-Stokes el resto de los términos son lineales. Bueno, el término difusivo es lineal, ¿sí? Y entonces si vos tenías solamente los modos que estaban en azul, vas a tener solo los modos que están en azul, ¿sí? Entonces lo que podrías hacer es solamente aliasear el término no lineal. De cualquier manera, a veces lo que la gente hace, aliasea todo al final. Hace el rungecuta, por ejemplo, y cuando termina cada etapa hace de-aliasing. O sea, se asegura que los modos que están en este intervalo sean 0. Bien. Sí, uno hace así. Sí, se usa esta forma de de-aliasing. Hay otras formas de hacer de-aliasing. Por ejemplo, usando varias grillas, pero que están desfasadas entre sí. Otra cosa se llama cambio de fase, sería phase shifting, ¿sí? Pero creo que, sobre todo para una cosa introductoria, creo que esto es lo más fácil porque se ve la solución más fácil a partir de cómo es el problema, ¿sí? O sea, ves el aliasing en un gráfico y ves cómo lo podría solucionar gráficamente de forma bastante sencilla. Y igual esta forma sencilla es de las que más se suele usar porque es exacta y computacionalmente no es tan costosa. Bien. Bueno, entonces vamos a la segunda parte. Perdón, Joaquín, una pregunta. Entonces también es necesita el término de antes de calcular el término de activo. Sí, o sea, cuando uno está iterando, en principio se vuelve un poco el huevo y la gallina, ¿sí? La idea sería que uno arranca con algo que ya verifica que no tiene modos entre 2/3 de K máximo y K máximo, ¿sí? Y cada operación que le podría introducir energía ahí, uno lo que hace es filtrarla después. Entonces se asegura que todo el tiempo la energía se mantiene eh, entre 0 y 2/3 de K máximo, ¿sí? Lo que decía Ramiro, por ejemplo, si querés te podés hacer una versión, una función que sea término advectivo filtrado, ¿sí? Que lo que hace es calcula la derivada, hace la antitransformada, hace el producto en el espacio real, como vieron con Pablo, transforma de nuevo al espacio de Fourier, y una vez que transformó de nuevo al espacio de Fourier y se le excitó los modos en toda esta zona, se me cambió de color, se le excitaron los modos en toda esta zona, ¿sí?
los que quedaron acá los tira. Entonces es un término no lineal filtrado. Y si uno va haciendo eso, se asegura que todo el tiempo se verifica que los modos que están vivos, ¿sí? Queden, ya me estoy quedando sin colores, que los modos que están vivos queden acá. ¿Bien, Joaquín? Sí, la condición inicial también lo tiene que verificar. Pero eso es un poco más fácil, ¿no? Porque uno sabe la condición inicial. Y nada, si eso no se verifica, uno se fija la condición inicial, cuál es el K máximo que excita, y lo puede filtrar. Y puede ajustar la resolución para que al menos la condición inicial se verifique bien. Lo que nos puede llegar a pasar es que si lo que nosotros estamos queriendo resolver precisaría realmente, o sea, la dinámica la parte de acá sería muy relevante para la dinámica del sistema, nada, vamos a tener el problema de que nos faltaba resolución. Sí, de la misma manera que pasa con diferencias finitas o con cualquier método, cuando hay una escala relevante en nuestro problema y no la estamos resolviendo bien, nada, la solución numérica va a empezar a tener artefactos o directamente va a explotar. ¿Sí? Pero la parte de la condición inicial es un poco menos terrible porque alcanza solamente con el aliasing, como lo vimos acá, con Nyquist, para decir, bueno, mi condición inicial tiene tal escala característica, entonces nada, tengo que resolverla bien. ¿Sí? El tema cuando las ecuaciones son no lineales es que se van a ir excitando escalas más chicas y en principio uno a lo mejor no podría no saber qué escalas van a terminar siendo relevantes. ¿Sí? Entonces, cuando uno no conoce bien la dinámica de las ecuaciones que está tratando, ahí puede haber problemas. ¿Sí? Nada, después de la explicación, si alguien quiere hablar de Navier-Stokes, podemos hablar de cómo saber cuál es la escala relevante que hay que resolver en Navier-Stokes, por ejemplo. Bueno, no sé si ustedes ven en mi pantalla que quedó algo naranja, azul acá, que no. Ah, ya entendí por qué, porque este era un elemento de texto. Y por algún motivo no lo puedo borrar con la goma. Bien, entonces, así vamos a la segunda parte de la clase de hoy, que es sobre, si quieren, un poco una idea bastante rudimentaria de cómo emparchar Fourier cuando lo que tenemos es no periódico, así que en general es lo que va a pasar cuando hay contornos. ¿Sí? Problemas con contornos y que son lindos de resolver, en general no tienen simetría. ¿Sí? Pueden tener alguna simetría estadística, ¿sí? En algún sentido estadístico, pero en general no tienen simetría a todo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos estado viendo sobre métodos espectrales? ¿Sí? Hemos estado viendo que la idea era que íbamos a intentar representar una función, ¿sí? Como la suma de una cierta cantidad de modos, ¿sí? De una cierta función phi. Bien, y habíamos visto en particular que si elegíamos phi igual a e a la i kx, ¿sí? Esto estaba muy bueno. Converge muy rápido y se puede calcular de manera rápida, mediante FFTs, pero requiere periodicidad. Bien, recuerden que nos aparecía el fenómeno de Gibbs. Entonces, si yo tenía una recta, ¿sí? y la quería aproximar con una suma truncada de modos trigonométricos, terminaba con algo así. ¿Sí? Y entonces esto convergía. De hecho, en este caso, la norma infinita del error, si quieren, no converge. Si en realidad lo que yo estaba mirando era alguna integral de esto, iba a converger, pero iba a converger lento. Bien. Entonces acá aparece la idea de qué pasa si hago una forma de verlo es pensarlo como una composición, o qué pasa si hago un cambio de variables, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez
de f de x, pienso en f del coseno de θ. ¿Sí? Donde naturalmente tengo que x va a ser igual al coseno de θ. ¿Bien? Fíjense que ahora f del coseno de θ es periódica. De hecho, si f era suave, ¿sí? Va a ser infinitamente periódica, ¿sí? Con periodo 2π. ¿Bien? Y entonces ahora esto sí lo puedo pensar bien en términos de Fourier. O sea, lo de arriba también lo podía pensar bien, pero para una cantidad finita de modos ya sabíamos que no iba a funcionar. En cambio, esto ahora en principio sí va a poder funcionar. Y entonces escribámoslo. ¿Sí? Lo que voy a tener es una serie de Fourier para f del coseno de θ igual 0 hasta m del f sobre m por e a la i. Y bueno, acá como tiene periodo 2π, sería 2π sobre 2π. Eso se me va y me queda directamente EB θ. Sí, pero esto además lo podemos simplificar un poco más todavía, porque f de coseno de θ va a ser par, ¿sí? Da lo mismo si pongo θ o menos θ, y eso implica que la parte del seno de la serie de Fourier se me va a anular, ¿sí? Porque el seno es una función impar. Y entonces esto me queda directamente la sumatoria, m igual 0 hasta m, si acá si quieren pongo f coseno de θ par, ¿sí? Del fm coseno de m θ. Bien. Y bueno, y si lo escribimos en términos de lo que teníamos antes, o sea, de x, si esto quiere decir que vamos a tener f de x igual a la sumatoria. Que la sumatoria está cada vez más fea, con el color del cuatrimestre, disculpen. F de m del coseno de m. Y bueno, y acá tengo que cambiar θ por x, ¿sí? Y entonces si x era el coseno de θ, entonces θ va a ser el arco coseno de x. Y esto se lo ve medio feo, así al principio. Si no hubiera habido gente muy inteligente que estudió este tipo de problemas, yo cuando veo esto no me atrevería a seguir mucho más. Pero se puede mostrar que esto, ¿sí? Que vamos a llamar t sub m, tx, es un polinomio de grado m, ¿sí? Que es el mésimo polinomio de Chebyshev. Y creo que ahora entienden por qué el nombre que puse al principio de la hoja. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Fíjense que lo único que hicimos fue un cambio de variable. Bien, asumo que no. Entonces, bueno, escribimos cómo es esta representación para f, ¿sí? Entonces tengo que f de x va a ser igual a la sumatoria de m igual 0 hasta m de fm t sub m de x. Bien. Y entonces, nada, esto en cuanto a convergencia, ¿sí? Va a converger rápido. Va a converger rápido porque nada, viene una serie de Fourier y entonces si f es suficientemente suave, esto va a converger rápido. Pero para los métodos numéricos no nos interesaba solamente una representación que converja rápido, sino una representación que sea operativa también, ¿sí? Y entonces, ahora lo que queremos saber es que
pasará con f' de x, ¿sí? Cuando uno lo expresa como una suma de este estilo. Fm, voy a poner paréntesis 1, ¿sí? Para que se note que es de la primera derivada. Y acá t sub m de x. Bien. Y bueno, acá habría que entrar un poco en cómo son algunas propiedades que tienen estos polinomios de Chebyshev que se pueden mostrar, ¿sí? En el apunte están las cuentas, pero vamos a poner solamente el resultado acá para que no se haga tan largo, ¿sí? Entonces lo que se puede ver es que nada, el primer coeficiente de esa representación, o el último, mejor dicho, de esa representación es 0, y esto es bastante obvio, ¿sí? Si uno, o sea, si f queda representada por un polinomio de grado m, su derivada va a tener que quedar representada por un polinomio de grado m-1. Bien. Y el primer coeficiente no nulo, ¿sí? Empezando desde atrás, que es el f-1, ¿sí? Va a ser sencillamente 2m por el coeficiente de la función original. Y a partir de acá uno, por recurrencia, puede ir construyendo hacia atrás, ¿sí? De manera que el m chiquita menos 1 de la derivada va a ser igual a 2m por f m, o sea, 2m por el f, por el coeficiente mésimo de la función original, ¿sí? Y el coeficiente m más 1 de la derivada. Bien, y acá todo esto dividido por un c m menos 1, donde esto acá es una constante de normalización. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en las constantes de normalización. Pero nada, tenemos esto. ¿Sí? Y esto es una relación de recurrencia. Para obtener los coeficientes de la derivada. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? Sí, Joaquín tiene una duda. En la segunda ecuación del primer renglón. Esta de acá, supongo. Ok. Dentro de la llave naranja. La segunda ecuación. ¿Acá? No, acá es m chiquita, ¿sí? Porque moviendo m chiquita. Creo que es en el coeficiente fm-1 ahí. Corchete naranja. Pero tenés fm-1 grande y del otro lado fm chiquita. Creo que ahí es donde... Perdón. Sí. No lo veía. Sí, exacto. Este es fm grande. Sí. Que bueno, fíjate que también es un caso como el de abajo, ¿sí? Donde bueno, tenés básicamente el término que iría después no está. Sí, correcto. Bien, ¿y hay alguna otra duda sobre lo que hicimos hasta acá? O sea, todavía esto no termina de ser operativo, pero bueno, vimos cómo podemos obtener una representación buena y que converge súper rápido para f y cómo podemos obtener la representación de la derivada hasta ahora. Bien. Si hasta acá no se entiende lo que estemos haciendo, digan, porque entonces no se va a entender el propósito de lo que vamos a hacer después.
Asumo que el silencio es que vamos bien hasta acá. Entonces, lo que no hablé hasta ahora es de cómo obtener FM. ¿Sí? Hasta ahora consideramos que eso existía. Pero volvamos para atrás y fijémonos qué es esto que está acá, ¿sí? O sea, básicamente si esto es una representación de Fourier en el dominio de θ, ¿sí? Nada, también voy a tener la representación inversa de Fourier, ¿sí? Que me va a permitir obtener los FM, ¿sí? En el dominio de θ, y bueno, si hago la cuenta en el dominio continuo, ¿sí? Esto quiere decir que voy a tener que FM va a ser igual a 2, vamos a hacer así, a 1, ¿sí? Sobre pi y cm. El cm es la constante de normalización que aparecía antes, ¿sí? Por la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? Pero ahora ese límite, por ahora déjenme tenerlo en suspenso, ¿sí? De f de coseno de θ, que es lo que yo tenía casi, f de coseno de θ, ¿sí? Y nada, por la función, ¿sí? Que va a ser coseno de mθ diferencial de θ. ¿Sí? Y como todo esto es par, voy a integrar entre 0 y 2pi, que era el periodo de la función, voy a integrar entre 0 y pi, y acá le voy a poner un 2. Bien. Y esto resuelve mi problema en lápiz y papel, ¿sí? Para cuando uno trabaja en el dominio continuo. Pero no es así como trabajamos en la computadora, ¿sí? En la computadora trabajamos en un dominio discreto, y entonces esto en general no lo puedo hacer. Pero bueno, entonces la idea es que discretizo a θ, y entonces termino con un θn, que va a ser igual a n pi sobre n mayúscula, ¿sí? Lo discretizo con n más 1 puntos. Y esto, ya sé que este tipo de integrales se calcula bien si uno toma la variable x espaciada con una regla trapezoidal. Bien. Y entonces, eso me va a con esto me va a quedar determinada la transformada discreta de Chebyshev, ¿sí? Voy a tener que Fn es lo mismo que escribí antes, m igual 0 hasta m. ¿Sí? O bueno, ya si estoy pensando que tengo n puntos en espacio real, ¿sí? Tomo n más submodos, ¿sí? De Fm por Tm de x, xn. No, vamos a escribirlo así mejor. Vamos a escribirlo con el coseno, que es como venimos escribiendo este pedacito. Se me va a quedar coseno de pi m n sobre n, y una expresión muy parecida para la transformada inversa, ¿sí? Se me va a quedar 2 sobre cm. No se preocupen mucho por los cm, ¿sí? No hay mucho concepto ahí, es solamente son constantes de normalización para que las cosas queden bien, ¿sí? Los factores queden bien, pero coseno de pi m n sobre n. Bien. Entonces esto que tengo acá es la transformada discreta de Chebyshev. Bien. Que fíjense que lo escribí en θ porque es aquí espaciado, pero nada, o sea, en términos de mi variable original x, fíjense que fn es igual a f de xn, que es igual a f de coseno de θn. ¿Sí?
Entonces ahora sí, ya tengo con esto que escribí acá arriba, ¿sí? Con la transformada discreta de Chebyshev, tengo una representación que tiene convergencia geométrica. Para F suave, no necesariamente periódica. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál fue el costo para tener esto? ¿Sí? El costo para esto fue que, bueno, que por un lado tuve que restringirme al intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Porque fíjense que todo el tiempo, o sea que me armó una transformación biyectiva entre x y coseno de θ. ¿Sí? Y entonces eso necesariamente me restringe a menos 1, 1. Pero bueno, esto se soluciona fácil. Con un cambio de variable, ¿sí? ¿Sí? Básicamente me rescaleo mi problema y o sea, con un rescaleo y una traslación siempre me lo puedo llevar a menos 1, 1. ¿Sí? Más de manera sencilla, al menos si mi problema era finito, ¿sí? Esto siempre lo puedo hacer fácil. Pero hay otra cosa que en principio se podría ver como negativa, ¿sí? Y fíjense que ahora x ya no es x espaciado. Xn ya no es x espaciado. ¿Sí? Porque está dado por el coseno de θ y θ sí es x espaciado. Y entonces, ¿con qué término? Termino con un delta x, ¿sí? Que va como n a la menos 2 cerca de menos 1 y 1. Y un delta x que va como n a la menos 1 cerca de 0. Bien. Y este delta x, que se achica mucho con el paso, con la cantidad de puntos de grilla, ¿sí? A su vez, para el contexto que nosotros estamos pensando de fondo, ¿sí? Puede resultar en que la condición CFL se vuelva muy restrictiva. ¿Sí? Para algún término, sobre todo si tiene una derivada espacial de orden alto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un término difusivo, o uno con una derivada todavía más alta. Esto hace que sobre este tipo de grillas CFL se pueda volver restrictivo bastante más rápido que sobre una grilla que es espaciada. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? En defensa de Chebyshev, hay un montón de problemas con contornos que suelen tener dinámicas un poco separadas de la que sucede en el resto del dominio cerca de los contornos. ¿Sí? En particular, esas dinámicas cerca de los contornos suelen tener escalas propias muy chiquitas. Ustedes vieron un ejemplo de eso en la práctica 6, ¿sí? Y lo van a volver a ver acá en la práctica 7 con una placa que oscila, ¿sí? Y entonces arrastra un fluido viscoso, y en el caso que la viscosidad del fluido sea muy baja, ¿sí? Muy baja comparado con qué, lo van a poder estudiar ustedes, pero bueno, digamos muy baja, en ese caso vamos a hacer un dibujo así para que lo quede en el aire. Si esta es la placa y tengo un fluido acá, ¿sí? Y esta placa, por ejemplo, la hago oscilar, ¿sí? Cuando la viscosidad es muy chiquita, se va a generar acá o sea, por ejemplo, se va a arrastrar una pequeña cantidad de fluido y después no llega a molestarlo mucho antes de que empiece a oscilar para el otro lado, ¿sí? Entonces, esta parte de acá es una escala muy chiquita en relación al dominio de mi problema, y entonces, nada, el hecho de que Chebyshev amontone los puntos en los bordes puede resultar ventajoso, ¿sí? Pero bueno, para lo que nunca va a resultar ventajoso es para las derivadas de orden superior, las derivadas espaciales de orden superior y los requerimientos de CFL asociados a esas derivadas. Nada, y es por eso que cuando uno usa Chebyshev,
es bastante común que los términos de tipo difusivo o parabólicos en general se resuelvan de manera implícita, ¿sí? Usando Crank-Nicolson, por ejemplo. Bien. ¿Alguna duda sobre cómo pasamos del continuo al discreto? Y sobre cómo eso nos dejó con un x que ya no es x espaciado. Si quieren ver bien cómo queda x, nada, después pensaba mostrarlo igual, pero antes de ir a Google Colab quería terminar de escribir algunas cosas acá. Bien. Bien, entonces lo único que nos queda para poder empezar a trabajar con esto, ¿sí? Es cómo operar. ¿Sí? O sea, tengo fórmulas para obtener f sombrerito, y tengo cómo obtener la derivada a partir de los f sombrerito, ¿sí? Y tengo después también como antitransformar, ¿sí? Básicamente con esto, ¿sí? Y entonces a partir de los coeficientes del f sombrerito, obtengo la f sombrerito en el espacio x, que es lo que yo quiero. Pero bueno, entonces cómo poner todo eso junto, ¿sí? Y básicamente hay dos maneras. Una que es más linda, pero por ahí puede llegar a ser un poco más difícil, más para una última práctica de la materia, sí, que es usando transformadas rápidas. ¿Sí? En particular transformada coseno. Porque fíjense que esto que yo acá llamé transformada discreta de Chebyshev, sería más riguroso decirle transformada de Chebyshev en el espacio X. En el espacio θ, esta es una transformada coseno. ¿Bien? Y por otro lado, la otra opción es usando matrices de diferenciación. ¿Sí? Esto de acá es de orden n log n. ¿Sí? Mientras que esto de acá es de orden n cuadrado. ¿Sí? En eficiencia es mejor lo de arriba, ¿sí? Pero es un poquito más difícil eso de formular, sobre todo las condiciones de contorno y cómo hacer métodos implícitos. Entonces vamos a quedarnos con matriz de diferenciación, que es lo que ustedes ya conocen. Y bueno, fíjense que la transformada de Chebyshev, ¿sí? Es lineal. O sea, lo que hemos escrito nosotros era f m igual a 2 sobre cm, la sumatoria igual 0 hasta n, perdón, de fn sobre cn coseno de pi m r sobre n grande. ¿Sí? Y nada, fíjense que esto, visto desde f, es lineal. Si lo estoy multiplicando por un cierto factor, yo lo puedo escribir como que el vector del que tiene a todos los fm es igual a una cierta matriz P, E, P sub E, por el vector que tiene los fl. ¿Sí? Y bueno, el elemento mnésimo de esa matriz va a ser sencillamente 1 sobre cm cn por el coseno de pi mn sobre n. ¿Sí? Si quieren verlo de una forma un poco más expandida, ¿sí? Donde también se ve un poco la alternancia de signos y demás, pueden verlo en el apunte. Acá para hacerlo más rápido, vamos a sacar con esto, creo que con esto ya se ve la idea de por dónde va la cosa. ¿Sí? Por otro lado, tengo que la derivación espectral es lineal.
¿sí? ¿Qué me refiero con derivación espectral? Me refiero a, dados los FM, los F sombreritos, ¿sí? Que bueno, el F sombrerito de la derivada, el mésimo es igual a 0, el m menos 1 de la derivada es igual a 2m por fm, sombrerito, y nada, y la relación de recurrencia que tenía después, ¿no? Menos 1 es igual a 2m por fm, no, f menos 1, sombrerito, 2 sobre 2m menos 1. ¿Sí? Fíjense que todas estas cosas son lineales, ¿sí? En particular tiene una cierta estructura, que está, de nuevo, la pueden ver el apunte para no extenderme tanto acá, pero entonces, si mi vector con los coeficientes para la derivada, la puedo escribir como una cierta matriz D, E, es una matriz de diferenciación espectral, aplicada a mi vector de coeficientes para la función original. ¿Sí? Y después la antitransformada también es lineal, ¿sí? Y puedo escribir sencillamente f' igual a un pf, ¿sí? Ese f queda un poco confuso, ¿sí? Matriz f mayúscula, vamos a ponerle de proyección al espacio físico por el vector de los f1 sombrerito, ¿sí? Y entonces si junto todo, f' va a ser igual a pf. ¿Por qué? Bueno, por f1 sombrerito y f1 sombrerito es la matriz de derivación en el dominio espectral. ¿Y por qué? Por los f sombrerito. Paso de los f sombrerito, puedo tener a partir de f como la matriz P E por F. ¿Sí? Y nada, y esto entonces lo asocio y me quedo con una única matriz, ¿sí? Que es el producto de PF por DE por PE, ¿sí? Que voy a llamar DF, y que es una matriz de diferenciación en el espacio físico, en el espacio X, ¿sí? Que va a funcionar bien cuando los Fs estén distribuidos, como mencionamos más arriba, ¿sí? O sea, recuerden que xn, ¿sí? Se construye como el coseno de algo que es espaciado. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? Fíjense que esta matriz D es la misma que la que vieron en teóricas usando polinomios interpoladores de Lagrange. ¿Sí? Solamente acá nada, lo mostramos de otra forma. Sí, acá no les estoy mostrando la forma. Nada, la expresión está en el apunte de cómo quedan los elementos de F. Pero creo que conceptualmente está bueno verlo de esta manera como una alternativa, ¿sí? Porque uno pasa por el dominio espectral. ¿Sí? Entonces queda más de manifiesto la naturaleza espectral del método. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Alguien que se manifieste? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Bien. ¿Sí? Entonces, lo único que dije, bueno, si queremos obtener derivadas de orden superior, ¿sí? Por ejemplo, f segunda, en el espacio físico, nada, las podemos obtener como esa de f al cuadrado, o sea, lo aplico dos veces, yo lo aplico a f. ¿Sí? Y nada, y si tuviera derivadas de orden superior, sigo juntando potencias y ya está. ¿Sí? Lo único que queda hablar, que está mencionado en el apunte, es las condiciones de contorno.
¿sí? Y básicamente la respuesta acá es que vamos a hacer que en diferencias finitas, con la D que teníamos, la matriz de diferenciación que teníamos en diferencias finitas, ¿sí? O sea, si esta es mi matriz D, ¿sí? Lo que hago es generarme una D estrella, donde a la primera fila, por ejemplo, si tengo una condición de Dirichlet, la primera fila la cambio, ¿sí? Porque no voy a querer obtener la derivada ahí. Entonces le pongo 1, 0, 0, 0, por ejemplo. Y hago lo mismo con la última fila. ¿Sí? La última fila la cambio, porque no quiero obtener la derivada en el último punto. Entonces le pongo, por ejemplo, esto. Y nada. Y después acá, por ejemplo, si tengo mi vector F0, F1, Fn, ¿sí? Después acá nada, tendré que armar el sistema de ecuaciones correcto en función de la EDP que quiera resolver, pero a partir de acá ya saben cómo seguir. Si uno resuelve, por ejemplo, una ecuación de Poisson, lo que hace de este lado es poner las fuentes en el interior, ¿sí? Y acá pone una ecuación trivial para la condición de contorno, así que dice básicamente F0 igual a F0 y Fn igual a Fn. Y algo parecido uno podría hacer con Neumann, ¿bien? Pero de esta manera se puede usar. Bien. Entonces, para ya terminar, fíjense que lo que acabamos de ver, es lo que está contado acá, ¿sí? Con transforma de Chebyshev, las propiedades de los polinomios, sí estos polinomios se pueden generar de manera recurrente, y sus derivadas también tienen algún tipo de relación de recurrencia, que eso es lo que terminamos usando. Bien, y estos son los polinomios de Chebyshev, ¿sí? Los primeros dos son aburridos, ¿sí? Son la función 1 y la función x, ¿sí? Pero a partir de ahí, fíjense que empiezan a hacer cosas parecidas a un seno-coseno, ¿sí? Pero que además los pares son, los polinomios pares son justamente funciones pares, ¿sí? Son simétricos, mientras que los impares son antisimétricos, y eso, y es un poco una de las cosas que termino usando para armarme mis condiciones de contorno al final del día. Y fíjense además que tienden a tener oscilaciones de longitud de onda más corta cerca de los bordes, ¿sí? Sobre todo a medida que aumenta el orden. Estas son las mismas cosas que vimos, y fíjense acá cómo se distribuyen los puntos de Chebyshev, ¿sí? Esto es lo que pasa si uno agarra x igual coseno de θ, y θ es x espaciado, x termina distribuido de esta forma. Y acá está toda la parte de las matrices y de cómo las podemos modificar. Y si quieren acá, fíjense, tiene un código que usa la transformada coseno para calcular derivadas. Sí, la ventaja de esto es que es rápido, entonces se puede hacer básicamente orden n operaciones. Sí, fíjense que lo que hacemos es básicamente hacer como un equivalente del FFT, pero que es una transformada coseno. ¿Sí? Después lo que estamos haciendo acá es la relación de recurrencia, fíjense, acá por cómo están los índices, ¿sí? Pero esto era básicamente el 2 por m por el fm, más el fm más 1 de la derivada, y después uno antitransforma y listo. Y nada. Y una cosa que no dije es que el código que nosotros les damos sobre matrices de Chebyshev, ¿sí? El código que les dimos está pensado para cuando x está ordenado de la siguiente manera, ¿sí? Menos 1 más delta x, ¿sí? Cualquiera sea ese delta x ahí cerca del borde, ¿sí? Y 1. O sea, para una grilla que está ordenada de manera creciente. Eso implica que en relación a cómo suele estar en la bibliografía, esa matriz de diferenciación tiene un menos de diferencia, ¿no? Que sale de la regla de la cadena. Pero nada, mucho por eso no se preocupen, y si resuelven los ejercicios y ven que es un error de fase de pi, o sea, las cosas están despejadas con respecto a igual 0, entonces hay algún problema ahí con el signo de la matriz de diferenciación.
Bien. ¿Alguna duda sobre esto que vimos? Bien. Bueno, entonces detengo la grabación.